Bienvenidos al segmento Desde mi escritorio. Le damos la bienvenida desde Miami, Florida. Nosotros somos los 3 líderes espirituales del ministerio Primicias Ministry. Un ministerio, ¿verdad? Libre, completamente libre. Así es, amén. Vamos a saludar ahí Saludos a la cámara, a todos. a los que nos están mirando Shalom. por las redes sociales. Quiero que sepa que decidimos sacar este segmento por YouTube, porque nosotros lo teníamos fijo en Facebook, pero decidimos sacarlo a YouTube, a los medios de comunicación. Y nosotros somos un ministerio, como ya dije, libre de las tradiciones y cultura de las congregaciones tradicionales. Y ya mismo voy a explicarles por qué hago este comentario, pero antes deseo que conozca primeramente a la pastora Elena Villamontes, copastora de Primicias Ministry. Reciban un saludo de parte mía y es un privilegio estar aquí con nuestra pastora Selmalí Descartes del Ministerio Primicias Ministries. Y a mi lado izquierdo se encuentra el ministro ordenado y alabanza Miguel Arias. Muchas gracias por mirarnos, bienvenidos a este segmento de mi escritorio. Sé que va a ser de bendición para ti. Ok, juntamente con esta servidora, Senior Pastor Selmalí Descartes, estamos los 3, como dije ya anteriormente, pastoreando juntos. Y estamos ubicados en, esta es la dirección, 1234 West 31 Street en Hialeah, Florida, 33014. Así es. Y somos la primera congregación con las raíces hebreas de Yeshua HaMashiach. Y fíjense que no estoy diciendo Jesús el Mesías, sino es que estoy diciendo Yeshua HaMashiach, que es la manera correcta de llamar a Jesús el Mesías en el idioma hebreo, el idioma de Yeshua, ¿correcto? Sí, correcto. Idioma Kadosh. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir realmente que somos la primera congregación con las raíces hebreas? ¿Qué quiero decir con eso? Pues voy a comenzar diciendo que estamos enseñando y predicando las escrituras dentro de un contexto hebreo. No sé, ministro Miguel, si quiere añadir algo en relación a eso, que estamos enseñando y predicando las escrituras dentro de un contexto hebreo. Bueno, en sí esto quiere decir que estamos enseñando teniendo en cuenta una cultura, teniendo en cuenta un simbolismo, una manera de hablar, una manera de vivir que en un contexto que no es western, no es de este lado, sino del otro lado del mundo. Tomamos en cuenta todo esto y explicamos lo que enseñamos, lo explicamos de esa base para tener un mejor conocimiento de lo que realmente dicen las escrituras. ¿Y eso por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque por muchos años, desafortunadamente nosotros lo hemos hecho también, hemos sacado de contexto los versos bíblicos que hemos leído y que hemos enseñado aún a muchos discípulos. Entonces, qué libertad y qué alegría nos da conocer las raíces hebreas para entonces estudiar la palabra dentro de su propio del apropiado contexto. Correctamente. Porque esta es la única manera de uno poder tener un cuadro perfecto de lo que el Señor está enseñando. ¿Okay? Y esto es debido a que Jesús es un hebreo, israelita, un israelita de la tribu de Judá. O sea, no solamente israelita, sino que él es judío. Y los cristianos tradicionalmente, o dentro de la cultura de las congregaciones, pues se ha gentilizado a Jesús. O sea, te presentan a un Jesús rubio, con ojos azules, blanquito, con una banda así de los romanos, cuando Jesús no era nada de eso. Era trigueño, el pelo era grifo, no era guapo, no llamaba la atención, porque lo dice la Escritura. Así es. Que él sería sin hermosura. Fíjate qué tremendo, para que no causara
deseos en ninguna mujer, ni en ningún hombre. Y eso es bien tremendo, entender eso. Así que lo primero, lo básico, lo más importante, por lo cual nosotros somos la primera iglesia de raíces hebreas, es que entendemos, tenemos una conciencia clara de que Jesús es judío. Y decimos es porque Él vive, porque Él resucitó. Amén. No es que Jesús era judío, no, Jesús es. Y yo he escuchado en predicaciones que he escuchado hasta por el internet, diciendo que cuando Jesús resucitó, resucitó gentil. No, señores, no. Cuando Jesús resucitó, resucitó judío. Entonces, eso es importante, saber todas esas cosas. Cómo Jesús vestía, ¿verdad? Así es. Hablando de la vestimenta de Él, ¿cuál pieza de vestidura usaba Él? Que nunca la ponen en las fotografías. Bueno, entre una de esas cosas que se puede recalcar está lo que es el talí o el manto de oración, que es lo que se conoce, y en ese manto de oración normalmente se ponen los tzitzit, o realmente le dicen las tiras en español, que son bueno, yo tengo puesto mi tzitzit, no sé si lo puedo enseñar. Enséñalo. Esto es lo que tenía él puesto. Amén. Son los tzitzit, realmente esto es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento o en la Torá, y él lo vestía, y de hecho hay muchas escrituras, pastora, que hablan sobre que la gente lo topaba en el borde del manto o en la esquina del manto, y realmente lo que esto decía es que tocaban el tzitzit. Lo que pasa es que al no saber, ¿verdad?, realmente de dónde vienen esto, realmente el concepto hebreo, se pierde todos estos rasgos que son bien importantes. Exacto. Porque para un varón este símbolo es súper importante. Exactamente, importantísimo. Primeramente por lo que representa, porque representan los mandamientos, preceptos y estatutos, ¿entiendes? Y están sujetos a la cintura del varón. Sobre todo la cintura del varón. Que es importante. Pero lo más tremendo es que la iglesia tradicional piensa que ya el varón no tiene que usar tzitzit, ¿entiendes? No tiene. Y resulta ser que cuando nos vamos a los escritos originales, nos damos cuenta que es un mandamiento, como dijiste, y que ese mandamiento dice que es eternamente y para siempre, ¿entiendes? Pero como está la tradición de que Yeshua vino, y como Yeshua vino y Él cumplió todo, nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que cumplir con los preceptos del Señor, lo cual es un error grandísimo, y después vamos a estudiar a más profundidad. Pero una de las cosas por la cual hay todo este tipo de confusión tiene que ver primeramente porque las traducciones del hebreo al griego y del griego al latín, a propósito hicieron todos esos cambios para desligarnos a nosotros los creyentes, desligarnos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios sabemos que es el pueblo de Israel. ¿Okay? Y después vamos a entrar más adelante, vamos a profundizar por qué nosotros somos parte de Israel y por qué razón la iglesia no es tal cosa como un misterio aparte de Israel, porque no lo es, ¿verdad? No es un misterio. El misterio lo inventaron los hombres dentro de esa cultura de la iglesia tradicional. Pero dentro de la cultura hebrea, Yeshua sigue siendo Yeshua. Yeshua es judío, y todo el que cree en Yeshua pasa a ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. No pasa a ser un judío, y eso es importante decirlo. Sí. Muchos hermanos cristianos, muchos de nuestros hermanos en la fe, nos dicen que ahora te convertiste al judaísmo, pero nosotros queremos aclarar que no somos judíos necesariamente, sino que hay una diferencia, y nosotros lo vamos a aclarar en este segmento. La diferencia entre ser hebreo o israelita por fe y ser un judío. Exactamente. Lo vamos a probar bíblicamente, porque cuando leemos en la Escritura que todo el que es de la fe en Abraham es hijo de Abraham, y si eres hijo de Abraham, pues naturalmente eres hebreo. No serás judío
pero eres hebreo. Y es interesante esto, que muchos creyentes piensan que todos los hebreos son judíos, pero no es cierto. Podemos ser hebreos, israelitas y no ser judíos. O sea, no todos los hebreos son judíos, pero todos los judíos son hebreos. Oye, me gustaría dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo soy ponceña, ¿ok? Y boricua, pero no todos los boricuas son ponceños. Correcto. ¿Y cómo tú lo dirías? Yo diría de la misma parte, yo soy de Santo Domingo, República Dominicana, pero no todos los dominicanos son de Santo Domingo. Correcto. Sí, y yo soy americana, nacida en Miami, Florida, pero no todos los americanos son de la Florida. Exactamente. Eso es importante entenderlo, porque el problema es que cuando nos ven a nosotros cumpliendo con la Torá, cuando nos ven a los varones usando tzitzit, que implica que son creyentes verdaderos y que no se avergüenzan del Evangelio, ni lo ocultan. Entonces, rápidamente nos señalan como que, tú sabes, como que somos judíos, estamos desviados a una falsa doctrina, qué barbaridad, nos volvimos locos, qué le pasa a esta gente, y hasta nos sacan el cuerpo, se van y todo, cuando nosotros estamos dentro de la perfecta verdad. Si vamos a ver, ¿verdad? Y los que no entienden son ellos que tienen un velo puesto y todavía no han llegado a ese conocimiento, porque yo quiero que sepas algo. Esto no es un asunto de una doctrina nueva. Esto es un asunto del último movimiento del Espíritu Santo de Dios a la iglesia de los últimos tiempos, de los tiempos postreros. O sea, la última generación, esta última generación va a tener revelación de esto. Yo me gozo y yo siempre me he alegrado de que Dios siempre me ha mostrado a mí cosas. Nunca me he quedado atrás. Y he sufrido, claro está, he sufrido porque cuando nadie tenía banderas de Israel, yo las tenía. Cuando nadie hacía danzas, yo las tenía. Cuando nadie tenía chofares, yo los tenía en la iglesia. Siempre el Señor como que me iba dando con claridad al ser profeta, porque eso le pasa a los profetas. A los profetas les pasa eso y a los siervos de Dios verdaderos. Dios te muestra las cosas porque el Espíritu de Dios te conduce a toda verdad. Entonces veo que muchos creyentes han quedado confundidos en el camino y después vamos a ver por qué ellos se confundieron en el camino y vamos a ver que fue simplemente, como digo yo, que reciben el mensaje puro pero le sale mezclado. ¿Entiendes? Como por ejemplo el última movida del Espíritu de Dios es que la iglesia tradicional entienda que el reino viene. Reino viene. Entonces hay una predicación de reino. Y han hecho unas especulaciones. Y vamos a darnos cuenta luego más adelante que del reino están recibiendo el mensaje correcto. El reino, pero el reino es el de Israel. No es el reino de la iglesia. ¿Entiendes? La iglesia realmente no es la que va a reinar. La que va a reinar es Israel juntamente con Yeshua. Y nosotros somos la novia, por así decirlo. Después vamos a hablar de ese tema también, que es precioso. Sí, y cabe recalcar que realmente iglesia e Israel es la misma cosa. Así es. En el camino vamos a ir explicando mejor para sacar de todos esos baches espirituales o de conocimiento que existe en las iglesias tradicionales, porque eso es lo que realmente pasa. A veces se crean conflictos y dos personas están diciendo los mismos conceptos, pero solo porque no conocen una parte del concepto se arma tremendo problema. Sin razón, están diciendo lo mismo, pero sin razón están al no tener ese conocimiento. Y créame que en este segmento sí se va a discutir mucho de estos temas. Pero fíjate, hiciste un comentario bien tremendo, dijiste conocimiento. Y nosotros teníamos conocimiento desde el año 1990, por así decirlo. Sin embargo, lo que no teníamos era la revelación de ese conocimiento. Porque hasta estos tiempos es que yo dije, no, ya Dios me ha dado mucho conocimiento, yo tengo que enderezar la iglesia. La iglesia no puede seguir en esa actitud de un materialismo y de una creencia o de un Dios falso, por así decirlo. Porque la iglesia ha llegado a materializarse o a mundanalizarse,
a tomar las cosas del Señor como juego, ¿entiendes? Entonces Dios ahora en este tiempo está trayendo esta revelación. Así que quiero dejar claro esto. Entonces nuestra congregación no es judía, pero entiende que para poder hacer un buen uso de las Escrituras es necesario conocer la cultura del pueblo de Elohim, los hebraísmos, la idiosincrasia, el idioma, la tradición, ¿ok? Porque hay tradición dentro del pueblo de Dios, porque si hay cultura, hay tradición. Entonces, el pueblo por allá, el pueblo tradicional, los cristianos tradicionales hablan de cultura, pero de la cultura que están hablando es de la cultura de ellos. No están hablando de la cultura bíblica. Así es. Porque la cultura bíblica es la cultura de Dios, es la cultura del Padre. Y la cultura de Dios es la que le dio a Israel. Exacto. ¿Entiendes? Entonces es chistoso porque se contradice, ¿no? O sea, yo digo, reciben las cosas, las reciben pura, pero les sale mezclado porque no hay una revelación de la palabra. Así que lo más importante del cristianismo tradicional es que está pasando por alto un hecho sumamente importante, el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua. Y yo dijiste algo hace un ratito importante del nombre de Yeshua. Me gustaría que lo compartieras. El nombre de Yeshua, bueno, sabemos que el nombre no es Jesús, que dentro del nombre de Yeshua está el nombre de nuestro Padre, del Creador, que es Yuhei Vahei. No es lo que nosotros lo hemos llamado, sino lo que dice las Escrituras desde el original, porque la Escritura fue escrita en hebreo y en arameo, ¿correcto? Entonces nosotros estamos aprendiendo, pues, cuál es el nombre o cuáles son los nombres de nuestro Dios. Entonces, un pastor nos compartió hace pocos días, que si Yeshua lo hubieran llamado o lo hubieran visto dentro del barrio, en Jerusalén o en Israel, si hubieran dicho Jesús, él no hubiera virado la cara. Él no hubiera mirado, porque en realidad cuando lo llamaban Yeshua. Sus padres lo llamaron Yeshua. Por lo tanto, nosotros, como queremos acercarnos a él y tener una relación íntima con él, pues le decimos Yeshua también. Claro. Y otra cosa que estaba diciendo el ministro Miguel, que tiene que ver con el nombre de Yeshua, ¿te acuerdas que me dijiste? Sí. Bueno, entre una de las cosas que hemos aprendido es que Yeshua tiene primero una raíz, la raíz del nombre quiere decir salvar. Pero cuando pones el nombre completo de él, es como si en español la traducción exacta sería Salvador. Entonces imagínate que tú le decías al Salvador, el Salvador de tu vida, él se llamaba literalmente lo que él era, Salvador. Eso es una de las cuantas traducciones también, errores en traducciones que hemos tenido, porque Jesús no tiene, conocemos que es el Salvador por la cultura que hemos vivido con el cristianismo. Pero realmente su nombre traducido es Salvador. Es literalmente lo que él es, el Salvador. Eso se puede imaginar porque en ese tiempo el pueblo tenía tanta roncha con como ellos creían con este... ¿Qué tú quieres decir con tanta roncha? Bueno, le tenían tanto problema porque él se llamaba lo que vino a hacer. Por eso la mayoría de los escribas y en otras palabras, sí, cuando decían su nombre proclamaban que él era su destino o su función, su asignación. Y eso es lo precioso del hebreo, que todo nombre y todo lo que se hace tiene un significado más allá solo de decir. Porque, por ejemplo, mi nombre es Miguel, y si yo no hubiera ido a un diccionario a ver qué realmente significa Miguel, todo me dice Miguel, pero nadie sabe el significado. Correctamente. Ahora, si me llamara, no sé, el rico de Miami, bueno, ya todo el mundo entiende que mi nombre tiene que ver con las riquezas que tengo. De eso se trata también conocer las raíces hebreas y nos ayudan a abrir una Biblia dentro de la Biblia. Sí, es cierto, una Biblia dentro de la Biblia. Pues toda esta exposición estuvo tremenda, pero yo quería decir algo importantísimo en cuanto al nombre de Yeshua. Y es que, como dijo la pastora está
está codificado el nombre verdadero de Dios, Yud-Heh-Vah-Heh. Y ese nombre, Yud-Heh-Vah-Heh, fue el que el Señor, cuando Moisés vio la zarza, ese fue el nombre que le dio a Moisés. De hecho, el Señor dijo, no le he dado este nombre a nadie, te lo voy a dar a ti, mi nombre es Yud-Heh-Vah-Heh. Y ese nombre tiene una capacidad específica. Ese nombre, cuando tú lo oyes, ¿verdad? De acuerdo a los escritos y de acuerdo a los estudios en el hebreo, cuando tú oyes el nombre Yud-Heh-Vah-Heh, algo pasa en tu espíritu, que lo que hay malo en ti se fortalece. ¿Te gustaría hablar de eso? ¿No te acuerdas? Sí. Lo que está malo en ti se fortalece y lo que está bueno en ti también se fortalece. Si tú eres un rebelde, ante ese nombre te puedes poner más rebelde. O sea, se afirma. ¿Cómo es que te dijiste? Sí. Lo que habíamos compartido es que en los escritos rabínicos aprendemos que cuando Moisés fue al faraón para decirle que dejara ir al pueblo de Dios de la esclavitud, pues siempre hemos leído que dice en nuestra Biblia, dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Pero si vamos a los escritos hebreos y los originales, los rabinos han estudiado que en realidad lo que dice es que el Eterno fortaleció la voluntad del faraón. Quiere decir que ya el faraón tenía el corazón endurecido. Pero ¿cómo se le endurece más el corazón a faraón? Cuando Moisés dice el nombre del Dios el cual lo había enviado a liberar al pueblo. Entonces se le endurece más porque se le fortalece la voluntad. Y nosotros cuando escuchamos el nombre verdadero de Dios nos ocurre lo mismo. Así mismo es. Lo más tremendo de todo esto es que en estos tiempos de esta última generación, Dios está manifestando muchas cosas de raíz hebrea. Entonces, Dios está dando conocimiento del nombre de Yud-Heh-Vah-Heh y de todo esto de que estamos estudiando ahora, que es un movimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que existen muchos creyentes que cuando oyen este tipo de enseñanza, en vez de su corazón inclinarse a obedecer a Dios, ¡bum!, se ponen más duros todavía y se ponen rebeldes con el Señor. Y por eso es que existe el cristiano que está creciendo, madurando, entrando dentro de una nueva dimensión y haciendo la transición, mientras que está el otro cristiano que se vuelve un rebelde y enemigo de nosotros. ¿Entiendes? Entonces se manifiesta ese espíritu, el espíritu del anticristo ese. Hermano, quiero que lo sepan los que nos están escuchando, porque esta serie tiene el propósito de enseñar, de traer claridad, de subirte de nivel, de hacerte transicionar. Este tipo de administración es para el cristiano insatisfecho, el cristiano que sabe que hay algo más allá de la bobería que todavía sigue viviendo, ¿verdad? Y siguen dando vuelta en el desierto con lo mismo que aprendieron a 100 años. No quieren saber nada, no quieren aprender nada nuevo. Estoy bien, pero no quieren entrar en una profundidad, en una relación profunda con el Señor, porque no les interesa. Ahora, cuando tú eres radical, tú amas a Dios de verdad, te interesa realmente servirle, tú puedes estar segura que tu corazón está abierto y Dios te trae a la revelación de Él. Con esto último terminamos este segmento y esperamos verte la próxima vez. Shalom. Shalom. Gracias por visitar nuestro canal. Y si te gustó y quieres ver más videos como este, suscríbete y enciende las notificaciones. Para más información, visita nuestra página web www.primiciasministries.com.